Señores, gracias por continuar a esta hora de la mañana. Entrevistamos a alguien que tiene un rol dentro de una institución vital, sobre todo para las telecomunicaciones en República Dominicana. Es el director del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones, Indotel. Muy buenos días, Nelson Arroyo, ¿cómo está usted? Buenos días, Eli. Buenos días, David. De verdad que un placer estar con ustedes. Arroyo fue muchos años diputado. Así es, 10 años. 10 años diputado desde San Pedro de Macorís. Usted es Petro Macorizano. Así es. Seguimos viviendo en San Pedro de Macorís. ¿Usted sigue viviendo en San Pedro de Macorís? Entonces usted viaja. Paulatinamente, casi. Me imagino que en San Pedro beben café también. Vamos a invitarle un café. Le vamos a brindar un café, ya no soy yo, por lo menos. Vamos a invitarle un café. Sí. Le vamos a invitar a un café comenzando la mañana. Cuando usted llegó a Indotel, siempre aquí se ha hablado, y yo sé, vamos a tratar muchos temas, pero para la gente siempre es importante que si se toman las medidas adecuadas en el país, por lo menos se quita un incentivo importante para el robo de celulares. El robo de celulares, que cualquiera, hasta matan personas por robarle un celular y que puedan usarlo. ¿Ya en nuestro país no es posible activar un celular robado o todavía pasa? Bueno, nosotros implementamos una resolución que entró en vigencia en el mes de marzo. ¿De este año? Sí, que interconecta a la prestadora internacionalmente y que todos podrán comprobar cuando el email de uno de esos teléfonos ha sido adulterado o cuando un teléfono es robado, lo cual impide su activación. O sea que es reciente. Muy reciente. Nosotros esperamos que a corto y mediano plazo, eso quite el incentivo total, porque todavía hay personas que quizás ni siquiera saben la resolución y puedan hacer el intento de robar un celular, pero a medida que se imposibilite su activación, indudablemente que eso va a quitar el incentivo al robo de teléfono. Estamos dándole seguimiento, tenemos un cuerpo técnico en el Indotel conjuntamente con la prestadora que realizan reuniones periódicas para dar seguimiento a ese tema, que es un tema de preocupación nacional, porque todo el mundo conoce las informaciones que se daban en los medios referente a ese tipo de crimen que se cometía para robar un aparato telefónico. Entonces nosotros vamos a medir el impacto de la medida, porque toda medida tiene un tiempo para medir su impacto y ver cuáles han sido los resultados que esperamos, lógicamente, que sean favorables para el ciudadano y ciudadana de la República Dominicana que se ve expuesto a que los delincuentes, con el incentivo de un celular, smartphone en muchos casos, lógicamente, pues, porque ya no va a robar carabelitas, sino celulares inteligentes, pues puedan prestarse a eso. Hay un tema relacionado. O sea, que le vamos a dar seguimiento constante a ese tema. Hay un tema relacionado con eso también a nivel de delito, y el hecho de que siguen ocurriendo llamadas desde las cárceles. Pareciera como que el uso de teléfonos celulares en las cárceles es algo muy común, incluso se cometen delitos a través de ahí, y hasta en la cárcel de La Victoria se llegó a descubrir un cableado de fibra óptica directo hacia la cárcel. Ustedes como Indotel, ¿en qué medida intervienen en eso? ¿Qué papel juegan para ayudar a que ese tipo de cosas no sigan ocurriendo? Mira, nosotros hemos coordinado con el Ministerio del Interior de Policía, prisiones, y estamos elaborando un plan con ayuda de la prestadora telefónica para ir bloqueando esos teléfonos, pero primeramente se están instalando cabinas telefónicas en las cárceles que le permitan a los internos la comunicación, porque el derecho a comunicación es un derecho fundamental. Entonces tú no puedes de repente quitar todo tipo de comunicación en la cárcel y que los presos no tengan cómo comunicarse. Ya hay una de las prestadoras que se ha hecho un plan piloto, empezó en la cárcel de Najayo y esperamos ir extendiéndolo a las cárceles de todo el país para ver, no que eliminemos totalmente, porque no hay un sistema para eliminarlo totalmente, porque el bloqueo implica bloquear toda la zona. O sea, entonces tú no solamente bloqueas la cárcel, o sea, la tecnología, sino que bloquea todo alrededor, pero hay una serie de metodologías que estamos implementando, que no la vamos a dar a conocer aquí, porque sería ponerlo en aviso, que se comenzarán a ejecutar en los próximos días. Ha habido una preocupación del gobierno dominicano en ese tema, y el presidente Abinader ha estado al tanto, nos ha estado llamando, nos ha estado dando seguimiento con el tema,
y estamos trabajando en ese sentido. Ahora, David le preguntaba algo que implicaban como algunas preguntas, algunos aspectos más. El tema de la fibra óptica, que fue llevado directamente desde un barrio hasta la cárcel de La Victoria. Tengo entendido que hubo una cárcel, no sé si en San Francisco de Macorís, hubo otra cárcel también, y usted me podrá decir, porque si llevan una fibra óptica a una cárcel conectando con una prestadora de servicios, obvio que el director de Indotel será informado si se descubre. En esa investigación ustedes participaron, ¿cómo fue que se hizo eso? O sea, mira, la Procuraduría se abrogó toda la investigación. Nosotros tratamos, porque básicamente eso es un problema que empieza con las cárceles, vamos a ser claros. Sí. Nosotros entendemos que podemos colaborar, pero ciertamente que entren teléfonos, que instalen sistema de fibra óptica o cualquier cosa que suceda en la cárcel tiene que suceder con la connivencia de alguien. Sí, por eso supuesto, no hay ninguna duda. por supuesto. Ahora, el papel de nosotros, no obstante eso, porque eso pasa en las cárceles de casi todo el mundo, en una más que otra. Entonces, por ejemplo, imagínate tú que se haya tirado un cableado, el Indotel no tiene ni el personal ni los ojos para estar al mismo tiempo en todos los lugares, pero el que esté en la cárcel sí debió estar al tanto de eso. O sea, nosotros, lógicamente nos enteramos, enviamos nuestro equipo de fiscalización, la Procuraduría dijo que ellos estaban a cargo de la investigación. Entonces, ahí Indotel no fue parte. Y entonces hubo, como podía decirse, como una exclusión en ese sentido. En otras palabras, lo afueriaron. Pero nosotros Ay, estamos dando seguimiento a todo el entorno con el equipo de fiscalización para evitar que ese tipo de cosas sigan pasando. Pero a mí me parece lógico que Indotel tuviese algún tipo de posibilidad de participar y de documentar, porque también hay una responsabilidad de una empresa telefónica. Es decir, ¿a quién le vendió esa empresa telefónica la posibilidad de una conexión de fibra óptica que en algunos barrios no llega y que llegaba directamente a la cárcel de La Victoria? Ese es un tema fundamental. No, la fibra óptica no la venden las empresas y no es que tenga que defenderla. No, ellos la compraron, pero se conectaron. Correcto, pero cuando tú solicitas un servicio telefónico, tú pones una dirección y desde un punto X tú puedes extender las redes. Esos son los famosos wiferos o revendedores ilegales que compran una cantidad de megas y luego revenden en diversos sitios. ¿Eso es lo que pasó en este caso? La prestadora parece ser, porque nosotros no participamos en la investigación, pero ciertamente no se le puede tirar toda la culpa a las telefónicas, y reitero, no tengo por qué defenderla, ellos tienen sus propios racionadores públicos, pero ese es el proceso. O sea, tú puedes solicitar un servicio, instalarlo en la casa número 20 y luego lo puedes extender a muchos sitios. Pero eso tiene un límite. Tradicionalmente pero eso tiene un límite, ¿no? Sí, tiene un límite, pero ellos tienen la fórmula técnica de avanzar. Lo que pasa es que el límite es que el servicio degenere, pero dan cuanto servicio puedan. Claro, pero claro. Como es un servicio ilegal, no tiene la regulación, y eso son de las cosas que estamos tratando de corregir. Que son muchas cosas a la vez, que tienen que ver con el asunto de las telecomunicaciones, porque a veces las prestadoras se me quejan y dicen, pero es que ustedes están implementando muchas medidas al mismo tiempo. Y yo le digo, bueno, que se pasaron mucho tiempo sin medidas. Usted sabe una cosa que a mí, honestamente, a mí me sorprende que finalmente se pueda conseguir ahora que los teléfonos robados no se activen, porque si cualquiera pone teléfonos robados, Indotel, República Dominicana, va a encontrar que eso se había anunciado 80 veces en este país, que los teléfonos robados no se podían activar. El problema es un asunto de anuncio e implementación. O sea, no se había implementado nada. Tú habías escuchado el asunto de la implementación de la televisión terrestre digital, que eso fue un decreto que dio el presidente de la República, Leonel Fernández, a la sazón en el 2010, y que fijaba la fecha de entrada para el 2015, pero en esos 5 años, 2010 a 2015 no se hizo nada, y luego se dio otro decreto que lo fijaba para el 2021. Sin embargo, cuando nosotros entramos, lo primero que hicimos fue crear las mesas técnicas para ir implementando este objetivo. Y la semana pasada acabamos de lanzar una licitación para adquirir 450,000 cajitas convertidoras que permitirán que la señal análoga pueda convertirse en digital, especialmente de esas personas de escasos recursos que todavía usan
televisión por señal abierta y que no tienen el sistema de cable. Hemos hecho un levantamiento con las instituciones del Estado que manejan ese tipo de estadísticas y hemos hecho un llamado aproximado. Cuando tú ves, y ayer precisamente celebramos un acto donde se hizo la primera prueba con una televisora local de lo que es la transmisión digital. ¿Qué implicación tiene? Vamos a explicárselo a la gente. Imagínese en San Pedro de Macorís una señora que está en Barrio Lindo sentado mirándolo usted ahora mismo. Correcto. Usted tiene que hacer que esa mujer entienda qué es lo que va a pasar aquí. Si esa señora está con una televisión abierta, posiblemente tenga una imagen distorsionada. Sí, la figura se ve borrosa, por ejemplo, las ropas que usamos no se van a ver tan nítidas como tú te ves, etcétera, etcétera. Pero además el sonido también se distorsiona. Muchas veces tú ves que la gente tiene que estar moviendo la antena para buscar mejor señal. Todo eso es cosa del pasado. Tú vas a recibir en tu casa con televisión abierta la misma señal que tú recibes por un sistema de cable. O sea que va a haber mejor calidad en la imagen y mejor calidad en el sonido. Eso es el beneficio del usuario. Muy bien. Porque también hay beneficio de los prestadores de radiodifusión televisiva. El impacto más positivo lo van a recibir quienes, por decirlo así, para que todos me entiendan, reciben la señal por antena. Por antena. Que no tienen un servicio de cable. No, ellos son los que van a recibir ese van beneficio. A hacer. Y porque el que ya tiene un sistema de cable no tiene que usar, o sea, ya tiene televisión digital. Sería, pero entonces para los que están utilizando antena. Para los que están utilizando, que todavía sigue siendo una buena cantidad en el país. O sea, esas cajitas convertidoras va a permitir que esa señal análoga pase a digital. Entonces, allá, les reiteramos, una mejor calidad, tanto en la imagen como en el sonido, pero también para las plantas televisoras podrá transmitir varios contenidos a la misma vez, porque va a haber un ahorro del espectro. O sea, se va a usar menos espectro para la transmisión digital y eso va a permitir, lógicamente, que podamos usar espectro para otras funciones vitales de la telecomunicación en la República Dominicana. Ese es un punto que antes fue anuncio, ahora es realidad. Nosotros acabamos de hacer la licitación para la implementación de la tecnología 5G. O sea, ¿cómo logramos eso? Había una serie de canales UHF que ocupaban diversas bandas y en conversaciones con ellos logramos que de manera voluntaria ellos entregaran esa frecuencia al Estado y ahora con la televisión digital podamos garantizarles que ellos van a seguir transmitiendo. Entonces, una cosa es anuncio y una cosa son realidades. Ya hoy, lógicamente apenas está empezando, el Distrito Nacional, la provincia de Santiago, La Romana y la provincia de Higüey, ya la tecnología está para ser usada. Lógicamente eso depende de los aparatos, todo. Es un proceso. Porque tienen que hacer una inversión las empresas. Pero estamos avanzando, o sea, del dicho al hecho. Eso también era un sueño. Mucha gente cuando lo anunciamos decía, eso es Nelson Arroyo y su equipo. Pero bueno, la con ganas de ser tecnología, pretencioso. la tecnología mejora. Mire, nosotros tenemos posibilidades de tener aquí en este programa, sin estar aquí en estudio, ahora mismo a Germán Marte. La pandemia obligó a hacer eso. Germán, buenos días. ¿Estás listo para una pregunta que tendrías? Saludos para Germán. ¿Cómo no? Hola, gracias. Buenos días, Nelson Arroyo, ¿qué tal? Bueno, me gustaría saber qué hace el Indotel para reducir un poco la brecha digital. Hay gente que piensa que como vive aquí en la capital o en Santiago, todo el mundo tiene internet, pero la realidad no es así. Sí, ¿ahora me escucha? Sí, escuché bien la pregunta, Germán. Mira, eso es otro de los asuntos. Ok, quisiera agregarle, para aprovechar la ocasión, porque es la única intervención que tendré, supongo, para preguntarle si hay algún plan para abaratar el costo del internet, porque hay gente que no puede costear un plan bueno de internet. Entendí la pregunta perfectamente. Mira, cuando hablamos de planes, precisamente, es la diferencia entre el ayer y el hoy. Ya nosotros estamos elaborando los pliegos para la licitación que va a permitir instalar fibra óptica en los 26 municipios del país que no lo tienen con sus distritos municipales y comunidades. O sea, nosotros estamos avanzando en cerrar la brecha.
Por ejemplo, tú conoces tu provincia, el Ceibo, Vicentillo, el Ceibo no tiene comunicación. Vicentillo no tiene comunicación. No, pero ya nosotros estamos trabajando en eso. O sea, ahí no entra la señal. Ahí hasta la señal de voz es difícil. La gente tiene que subirse en palos para poder comunicarse. Entonces, esos 26 municipios que en principio están en la región sur del país, que es la región más pobre, aunque también tenemos en el este provincias pobres, como por ejemplo la provincia del Ceibo. O sea, nosotros estamos trabajando en eso. Y es curioso que sean las provincias más pobres, o sea, que una de las características de la pobreza es también ese obstáculo que tiene. Es que la exclusión digital es una señal de pobreza ahora mismo. Sí, mientras menos conectividad tiene una gente, más pobre es. Sí. Y tú lo puedes ver, por ejemplo, el Distrito Nacional tiene acceso a Internet en alrededor de un 67%, pero Pedernales en un 4%. Entonces, la brecha, a medida que nos alejamos de la capital, se va incrementando. Entonces, el Estado Dominicano, con inversión, porque si esperamos nada más que sea con la inversión del sector privado, esos lugares que no son tan llamativos en materia comercial, va a durar mucho tiempo. Entonces, estamos trabajando en eso. Algunas de las condiciones que vamos a poner en esa licitación, Edith, por ejemplo, es que la compañía prestadora que gane esa licitación tendrá que dar, uno, servicio de internet gratuito a las instituciones públicas, y la que ofrezca mayor subsidio para la gente pobre es la que va a tener más posibilidad de ganar. O sea, si tú dices, bueno, mira, el plan mío equivale que eso yo lo voy a dar 100 pesos. Entonces, ese compromiso en la licitación es un plus agregado para que tú tengas posibilidades de ganar la licitación. O sea, que en lo que tiene que ver con brecha, estamos trabajando, estamos ejecutando un proyecto de conectar a los no conectados también en 17 pequeñas comunidades rurales del país que están bastante lejos de la conectividad. Pero oye esto, Edith, para que tú veas la diferencia, y David, de lo que es hablar y actuar. La ley de telecomunicaciones establecía que un año después de su aprobación y entrada de vigencia, que se aprobó en el año 1998, los contratos de concesión con la prestadora debían renovarse un año después. Pues pasó más de 20 años. ¿Con cuáles prestadoras? Háblese de Claro, de Altiz. De telefónicas. Exacto, la prestadora de servicios telefónicos. ¿Y nunca se había renovado? Nunca se había hecho y lo hicimos en el primer año de ¿Y qué ajuste pusieron? Porque una de las preguntas que estoy mirando aquí es que dice, ¿quién controla las compañías telefónicas? ¿Indotel realmente puede entrar su mano ahí? Pregunta un televidente. Mira, eso va a depender. Nosotros tenemos un departamento de atención al usuario, pero te termino brevemente ahí para caer. Renovamos los contratos de concesión, lo cual le permite a la empresa tener un marco jurídico para actuar, pero a la vez el Estado va a recibir 53 millones de dólares por ese concepto en 5 años, y varias comunidades del país, o sea, porque las prestadoras asumieron obligaciones de hacer, y varias comunidades del país van a ser conectadas. Te decía ahorita, por ejemplo, Vicentillo es uno de los que va a ser conectado a través de ese contrato. O sea que eso estaba ahí, es un asunto de voluntad. En lo que tiene que ver con lo demás, mira, nosotros tenemos un departamento de atención al usuario que recibe todos los reclamos. Ciertamente, a veces la gente no tiene los conocimientos de los servicios que contrata. Nosotros estamos trabajando en eso, una campaña a través de las redes para concientizar a la gente. Y a veces hay reclamos que se hacen que puede ser que el usuario no tenga la razón. Hay ocasiones que sí. Incluso el Indotel ha logrado que la prestadora devuelvan una cantidad de dinero a usuarios que se entendió que fueron, podría decirse, burlados en el servicio que le daban. Por eso nosotros hemos ido regulando. Ya tú no oyes el término ilimitado de las propagandas que hacían las compañías. Eso nosotros lo eliminamos por resolución. 5 minutos, ilimitado. Sí, ilimitado, decía la gente. Nada es ilimitado en la vida. Nada es ilimitado en la vida. Entonces, eso era una publicidad engañosa y eso se eliminó en esta gestión. O sea, en poco tiempo. Pan Interno demostró eso, que no hay nada ilimitado. Exacto. Hemos hecho muchas cosas. Y lógicamente todavía hay un camino largo por recorrer, porque esto no es un asunto de decir, hágase la luz y se va a hacer en un solo día. Una pregunta importante. Cuando estuvimos en el peor momento de la pandemia, que el gobierno tuvo que lanzar todo el sistema educativo a televisión y en algunos casos a internet, descubrimos que no todo el país accedía a la televisión,
no todo el país accedía al Internet. Estamos claros de que el tema del COVID no fue una pandemia, fue la primera pandemia. Es decir, que vamos camino de que posiblemente en un tiempo que nadie sabe podamos enfrentar situaciones parecidas. ¿Qué está haciendo el Indotel para garantizar que si volvemos a tener un escenario como ese, todo lo que es la parte educativa, sobre todo, de la educación pública, pueda acceder todos los jóvenes y niños de todo el país, ya sea a través de la televisión o del internet o de ambos a la vez? Precisamente por eso David te hablaba de llevar fibra óptica a esas comunidades, porque eso es lo que va a permitir que pueda haber un internet de calidad. Porque una cosa es tú tener acceso para hacer una llamada por WhatsApp, y una cosa es tú tener un servicio de internet que te permita bajar contenido, folletos, libros, etcétera, etcétera, que es lo que necesitamos para la educación. Por eso, cuando se habló del inicio del año escolar pasado, aquella vez yo dijo, no hay condiciones para un año escolar virtual. Eso generó cierto escarceo en el momento. Y lo demostró. Porque había una propaganda de República Digital en el país que parecía que éramos el país mejor conectado del mundo. No es que estemos atrasados en relación con otros países similares. Nosotros podríamos decir que estamos en términos medios en telecomunicaciones, en comunicaciones en el mundo, y en Latinoamérica podríamos ser hasta de los más avanzados, pero todavía queda una brecha por conjurar, y ese es el desafío que tenemos, que como decía David con mucho tino, quién sabe qué otra pandemia nos va a afectar en el mundo. Entonces vamos a esperar que llegue otra pandemia para asegurarnos que tenemos conectividad. Entonces eso es lo que estamos haciendo, y el presidente de la República tiene preocupación. Precisamente ayer me llamó para hablarme de un tema de eso de conectividad. Y cuando él se mueve por cualquier punto del país, me llama y me dice, Nelson, pero estoy por tal sitio, aquí no hay forma de comunicarse. Sí. O sea, el primer abanderado de eso es el propio presidente, que emitió el decreto 539-2020, que declaraba como un derecho universal el acceso a Internet de última generación. Pero perdón, Arroyo, incluso, y te lo dice alguien que viaja semanalmente hasta 3 veces entre Santo Domingo y Santiago, yo he tenido que inhibirme de tener diálogos y reuniones, porque en muchas partes de la pista, estoy hablando Santo Domingo, Santiago, no estoy hablando la carretera internacional de la frontera, estoy hablando la principal vía de este país, la señal se pierde en muchos lugares. Por eso el 5G va a ayudar bastante a eso, porque tú sabes que la tecnología vienen por generaciones y cada una va cumpliendo su tiempo de vigencia. Vino 1G, 2G, 3G, 4G, y entonces ya necesitamos, porque cada día se van conectando más dispositivos. Ahora viene el Internet de las cosas, o sea, que va a permitir que un producto de electrodoméstico, o sea, pueda conectarse a un aparato, una nevera, una lavadora, pueda conectarse con un supermercado, hacer un inventario de lo que tiene la nevera y hacer un pedido al supermercado. Esas son cosas que la gente piensa, wow, y eso va a pasar. Usted dice, el 5G va a ayudar, eso es término futuro, vendrá. No hay 5G todavía porque hay compañías telefónicas que te dicen, venga, que tengo un plan con el 5G. ¿Eso no es real? No, o sea, no. ¿tenemos 5G real? En el Distrito Nacional tenemos 5G. Lo que pasa es que tú tienes que tener el aparato compatible con esa tecnología. Ah, sí, porque están vendiendo los aparatos, por eso pregunto, porque si no yo me iba a decir yo, entonces lo que yo compré, ¿qué fue? Correcto, entonces, sí. Pero ciertamente está disponible. Solo en el distrito. Distrito, Santiago, Romana y La Altagracia. O sea, 5G mientras yo estoy aquí. Cuando salgo de aquí me voy al Seibo, se olvidó el 5G y entró lo normal. Pero importante saberlo. Pero déjame decirte, el 4G, que tiene 7, 8 años de implementación, todavía no cubre todo el país. Oye, eso. O sea, porque la tecnología, te reitero, eso no se hace como la gente dice, mira, yo mañana quiero en tal punto que haya internet, lo voy a instalar. No, tú tienes que desplegar infraestructura que permitan llegar a esos lugares. Entonces, hay mucha desinformación, porque por ejemplo el caso del Indotel, la gente entiende que el encargado de resolver eso, y nosotros lo que somos es un órgano regulador. Ahora, tenemos el propósito de incentivar un mejor servicio de telecomunicaciones, y eso es precisamente lo que estamos haciendo, porque es que muchas cosas no se hacían. Vuelvo y te digo otro tema. En los últimos 10 años, ¿tú sabes cuántas emisoras ilegales se cerraron en el país? 8. En los últimos 10 años. ¿Cuántas cerraron Nosotros hemos cerrado
en este tiempo 51. 51 emisoras. O sea, que la diferencia entre decir y hacer ha sido muy evidente en nuestra gestión. Entonces tú hablas de cualquier tema, en lo que tiene que ver con hotel, tú hablas de saneamiento administrativo. ¿En cuánto encontró Nelson Arroyo la nómina? ¿En cuánto fue? En 854. ¿Cuánto y la quiere tengo usted de la en nómina? 654. 200 personas menos. Pero no solamente la cantidad, porque tú me dirías, bueno, lo ha reducido en cantidad, pero los sueldos, no, nos hemos ahorrado entre 13 a 14 millones de pesos mensuales en nómina. ¿Habían botellas? Y botellones. ¿Y botellones? ¿Qué tantos botellones había en Indotel? Porque Indotel paga bien, se dice. Estimamos que había alrededor de 130 botellas. Es más, había, para darte un ejemplo, empleados contratados, había 37. Esos 37 empleados recibían de pago mensual 4.6 millones de pesos. Wow. Un promedio de 112,000 pesos por contrato mensual. Pues nosotros, en este año y 9 meses que tenemos, casi 10 al frente del Indotel, tú puedes entrar a la página web y buscar empleado contratado, no vas a encontrar uno solo. Pero que había Nosotros una técnica en eliminamos algunas eso. instituciones que no te aparecían en la nómina, sino que eran como nominitas aparte. ¿Tenían nominitas aparte que no estuvieran en la nómina? Bueno, hay la nómina militar, que por ejemplo nosotros la encontramos con 188 y ahora tiene 78. Okay. Pero eso está ahí y eso nos ha permitido un ahorro que hoy voy a anunciar, porque precisamente hoy tenemos el acto de celebración del Día de Telecomunicaciones y vamos a anunciar la construcción del edificio de las telecomunicaciones en la 27 de febrero. Porque ese edificio es alquilado. Es alquilado y se ¿Cuánto pagan se paga? entre edificio y parqueo alrededor de 6 millones de pesos. Todos los meses. Alguien me criticaba a mí cuando llegamos, porque tú sabes que a veces criticar es fácil. Yo llegué en agosto. Como yo, el contrato había que renovarlo en diciembre. Cómo yo muevo la institución completa, que hay que hacer instalación y todo de hoy para mañana. ¿Cuántos años tenemos nosotros? Ahora, a mí me duele cada vez que yo firmo el cheque. De 6 millones. ¿Cuántos duele, años tenemos claro que sí. pagando 6 millones mensuales? Más de 20 años. Si usted multiplica eso por los 6 millones. No lo sé, porque fue subiendo. Porque hay un incremento de un 5%. Pero hasta anual. una familia pobre sabe que comprando una casa propia se ahorra el alquiler. Todo el mundo quiere una casa. Para y hoy precisamente, bueno, ya di la premisa aquí, voy a anunciar que ya comenzamos el estudio del diseño estructural para construir el edificio de las telecomunicaciones que va a estar al lado de Industria y Comercio ahí la 27 de febrero. Mira qué bien. Y eso es con recursos del Indotel. Ah, sí, ahí Ese hoyo que está eso ahí. termina, sí, que termina detrás en la, yo he visto el hoyo, eso está en la Gaspar Polanco, se fuñó en tránsito por ahí, porque sí, después que llevaron Industria y Comercio, no es verdad, ha llevado Banreserva, Industria y Comercio, y hay una gran aglomeración, están haciendo cantidad de torres. Pero va a haber, ojalá por ustedes ejemplo, tengan, porque es un hoyo tremendo, yo lo he 11 visto. parqueos. 11 parqueos. Incluso 11 niveles de parqueo, lo cual va a reducir en gran medida el congestionamiento, o el parqueo en lugares aledaños. Yo le he visto eso. Germán tiene una última pregunta desde la redacción del periódico El Día. Germán, ¿pasó contigo? Sí, cómo no, gracias. Nelson, me gustaría saber si el Indotel tiene algún plan para reducir el costo de la Internet, porque esa es otra barrera que hay, la económica. Aquí el Internet es sumamente caro. Ahora mismo no te voy a decir que tenemos un plan concreto, porque tú sabes que eso es un negocio. Claro. Entonces el Estado tendría que en su momento, lo que nosotros entendemos, y creo que lo hemos estado hablando con el presidente, que en su momento tiene que haber un subsidio a la demanda de los lugares más carenciados, o sea, del pobre. O sea, el pobre, porque por ejemplo aquí hay servicios disponibles de internet en muchas ciudades, pero la gente no tiene el servicio. A lo más lejos que llega a comprar un paquetico, porque no puede pagar entonces hay que abaratar. Y eso en su momento debe pasar incluso en el momento de tranquilidad y de sosiego que hagamos una reforma tributaria. Nosotros entendemos que entre las cosas, entre los impuestos que hay que reducir en el país, aumentar uno, reducir otro, etcétera, etcétera, precisamente está el impuesto a las telecomunicaciones. ¿Cuánto representa que sigue a nivel de muy impuesto, elevado. más o menos? ¿Cuánto representa? ¿Qué porcentaje? Bueno, nosotros, por ejemplo, tú sabes que pagan prácticamente un 30% las telecomunicaciones, con el 2%, con el 10%, con el 18%, en total es un 30%.
de cada impuesto, 100 pesos que yo hay pago por 30 que son internet o por el impuestos, teléfono, correctamente. 30 Sí, pesos ese es algo son caro. para Entonces, ese es un impuestos. desafío, claro. El gobierno dominicano en ese momento no puede discutir reforma tributaria, es un momento de Tiene que pandemia, ser integral, tiene que ser una integral. reforma integral, pero nosotros entendemos, y en su momento, cuando se hablaba precisamente de reforma, nosotros hicimos nuestro planteamiento al Ejecutivo de que una de las cosas que debían bajarse eran los impuestos a las telecomunicaciones, porque las telecomunicaciones ya no es un lujo, señores, No. es una necesidad. Usted lo dijo que es parte En la del desarrollo. canasta básica de cosas que la gente debe tener derecho, a la alimentación, a la salud, a la vivienda, etcétera, etcétera, ahí debe estar el derecho a estar bien comunicado. Le digo, mire, yo entré a unas cuevas que aquí en Santo Domingo, que vive gente, unas cuevas húmedas, donde vive gente, literal. Faltaba igual nevera y cosas, pero teléfono había. O sea, sí, eso se... Es una necesidad. Precisamente nosotros los otros días hicimos un operativo o un plan piloto en el cual dotamos de celulares inteligentes a 2.000 mujeres en el país, en diversos municipios, 16 municipios, 11 provincias, el cual les regalamos el teléfono, les subsidiamos por 2 años el internet y le estamos dando una capacitación digital. Una cosa Eso que aquí, generó incluso algunas críticas de gente que nunca hicieron nada, pero que ahora les preocupa que se haga algo. pero usted le hace mucho caso a eso. A O veces sea, se le porque hace usted caso. ha mencionado varias veces a los que critican, ¿Usted le preocupa? No, porque claro, usted No, dice lo que las se críticas fueron. son importantes, siempre a veces te ayudan a ser mejor. Ya. O sea, es más, yo te voy a decir, yo generalmente veo más la crítica que los elogios, Sí, pero usted está diciendo de gente que no hizo nada y que entonces está hablando. pero hay que decírselo, porque hay gente que ya. parece que no vivía en este país, Ajá. hay gente que o de repente parece no vivir en este país. Hay políticos que hoy están hablando de situaciones como que estamos en situaciones completamente normales, no ha habido pandemia, no ha habido guerra, un país de situación normal sin ningún estado de excepción, porque aquí llegamos a un gobierno cuando llegó Luis Abinader y encontró todo en calma, ni siquiera había pandemia. Entonces, esa demagogia política hay que dejarla en su momento. Mire, yo recuerdo haber leído... Gente que dice, por ejemplo, el precio de los combustibles hay que bajarlo cuando el gobierno está subsidiando con más de 1.000 millones de pesos semanales el precio de los combustibles. Entonces, nada más dicen que hay que bajarlo, pero no dicen cómo. Ya. El presidente le dijo, diga, por ejemplo, el caso de un expresidente que en estos días está muy activo. Sí, la Como usted tiene declaración de tanta ayer. experiencia, dígale al país cómo es que usted lo puede hacer. Sí, ayer dijo que era por Google, que era la Sí, el recordatoria. presidente habló de Google ayer. Sí, pero mire, ya terminando esta conversación, leí una vez una resolución que regula todo lo que son las ofertas. Las ofertas pueden ser muy engañosas, hay ofertas en todas partes. Por eso Usted habló. eliminamos el término ilimitado. Exacto. Las ofertas. Entonces, unas ofertas que usted le dan un teléfono supuestamente gratis, pero realmente se lo cobran. Y usted se queda amarrado Sí. con un matrimonio sin divorcio de 14 meses. Eso estaba regulado. ¿Qué pasa con eso? Pero la gente va, dice, no, este teléfono es gratis. Y entonces usted firma una cosa y No, usted la no gente puede sabe ir que y no es tiene que pagar. gratis. La gente Diga, sabe que es financiado. Pero Y ese es un tema que lo hemos discutido mucho, te la voy a ser regulación, honesto. dígame. Mucha gente de clase media, porque encuestamos para no tomar una decisión, arbitrario. y mucha gente dijo, el problema es que nosotros no tenemos cómo comprar un teléfono si no es con financiamiento. A mí me pasó y yo puedo comprar uno. Un momento que yo hice un pique con una de las telefónicas, pero yo no puedo pensar en mí y extrapolarlo a Pero todo eso lo estaba demás. normado en materia de cuánto se pagaba realmente, que tuviese claridad en la información que se le da al cliente, en el tiempo en que ese cliente No, hay pueda permanecer y hay todo. una resolución ¿Se ha en tomado ese alguna sentido, ahora? pero nosotros todavía no la hemos implementado, porque hemos estado, te reitero, en un proceso de consulta, y la consulta que nos ha dado hasta el momento es que más personas dicen, yo quiero Pero que era se una cuestión mantenga. de regular. Sí, pero la gente dice, si tú me regulas para perjudicarme, mejor no me regule. Sí. O sea, porque, te reitero, muchos ciudadanos de clase media, tú sabes que al dominicano le gusta mucho un fiado. Y si yo te digo, mira, yo te voy a dar este aparato, cuesta 100, pero yo te lo voy a fiar a 1 año y 6 meses y tú lo vas a pagar en cuota porque no es gratis. Está claro que le dicen cuotas mensuales de tanto. Entonces tú dices, voy a pagar 5,000 pesos mensuales,
No es igual que yo tener que dar 100,000 pesos de un cacarazo, como decimos los dominicanos, por un aparato. Entonces, ese es un tema, porque la implementación de políticas públicas no es solamente decir, yo voy a implementar una política pública porque a mí se me antojó, sino tú tienes que medir qué impacto tiene esa política pública en la gente. Eso es importante. Mire, nosotros agradecemos que usted haya estado esta Muchas mañana. gracias, Mire, ustedes tienen el acto hoy por el Día Mundial de las Telecomunicaciones. ¿A qué hora es? Eso es a las 6:30 en el Hotel Intercontinental. Tenemos una misa a las 5 en primer lugar y luego tenemos el acto a las 6:30. Entre otras cosas, van a tener un nuevo edificio. Vamos a anunciar. Se va a construir. Y luego Vamos a presentar la campaña publicitaria ya sobre la televisión terrestre digital y otras cosas que vamos a anunciar. Y creo que la noticia aquí es que finalmente el que robe teléfono no va a poder activarlo, no que eso se ha dicho siempre, pero en realidad no era verdad. Resolución de serie negada. De serie negada, o sea, que te van a negar que esa para serie que se lo coman con activar. yuca si se roban los teléfonos, no se puede. Vamos a ir a la pausa brevísima. Bueno, gracias. Señor director, ¿me puede decir? Sí, la tenemos, efectivamente.